Bueno, uno de los audios que fue reviralizado, podríamos decir, que tiene que ver con aquellos en los que Óscar González Dar estuvo envuelto y en el que se escuchaba a su exsecretario Fernández Littman. Y en uno de esa serie de audios que se había publicado en ABC Cardinal, bueno, en ellos escuchábamos a Óscar Paciello, que a propósito accedió la invitación de ABC TV aquí de la producción de Mesa para charlar un poco sobre esto que en algún momento fue parte de esa viralización. ¿Cómo está, doctor? Un gusto. Muy buenas noches, Javier. Un gusto saludarte y la oportunidad de estar aquí ahondando un poco en el contexto de ese audio, ¿verdad? Para que se entienda, debemos de necesariamente en primer término poner énfasis en que en aquel momento yo era abogado, ejerciente. Tuve un caso, un cliente al que se le roban los cheques de su empresa, las chequeras de su empresa, promovemos la acción de privación de eficacia jurídica de los documentos, sale la sentencia, 10 meses después aparece una demanda de uno de esos cheques en Ciudad del Este. Planteamos la excepción de inhabilidad de título y yo le sugiero al cliente, depositemos el monto total que están reclamando porque el cliente estaba en un proceso de obtención de un préstamo bancario y si le embargaban alguna de las propiedades que estaba dando en garantía, caía el préstamo. Entonces se depositan 48 millones de guaraníes, ese es el monto, se depositan 48 millones, planteamos la excepción y se rechaza en primera instancia pese a todos los documentos que presentamos. La sentencia que declaraba ineficaz el cheque, la denuncia policial y otro hecho que me fui a mirar los antecedentes. La demanda, cuando se promueve, acompaña la fotocopia de un cheque por 8 millones de otra persona, pero le demanda a mi cliente por 48 millones y el juzgado admitió. Entonces, planteamos todo esto, se rechaza en primera instancia, vamos a segunda instancia, voy a Ciudad del Este a explicar personalmente a uno de los miembros del Tribunal de Apelación y me dice este señor, entiendo, habla con los demás. Entonces allí le llamo a Raúl Fernández, a quien conocía como secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y le pregunto, ¿le conoces a la doctora Antonia López? Sí, le conozco. Mi amiga Ité, dice, una cosa así dice. Así dice en el audio. Sí, perfecto. ¿Podés hablarle, por favor? Te voy a pasar la carátula del expediente, porque se trata de un cheque robado y todo lo que está en el audio así, tal cual. Quiero también señalar, Javier, que quienes ejercíamos, mejor dicho, la profesión en aquel momento, cuando algo tan irregular como esa demanda prosperaba igual, es porque algo estaba detrás o alguien estaba detrás. Y esa es la razón por la que muchas veces, muchos abogados, hemos ido a hablar allí a ver qué es lo que estaba pasando, porque muchas veces íbamos, consultábamos y sí, este es un pedido de fulano de tal. Esa era la realidad que vivíamos en aquel momento. Para recapitular, su cliente perdió unos cheques. Le robaron. Le robaron unos cheques. Sí. Se hizo la denuncia policial, fueron ante la justicia porque eso hay que declararlos obviamente inválidos. Sí. Y después de 10 meses alguien aparece y dice, necesito cobrar esa plata porque yo tengo un cheque por tal valor. Sí. Entonces ustedes le depositan en efectivo o le depositan en la cuenta el valor de lo que reclamaba. Para evitar el embargo sobre otros bienes. Ajá. ¿Y qué pasó después? Y le presentamos luego la defensa al juez diciéndole, este cheque ha sido declarado ineficaz por sentencia firme, se ha publicado el edicto en los diarios como corresponde, el demandante presentó la fotocopia de un cheque por 8 millones y nos reclama 48 millones, un cheque de tercero, no de mi cliente, y este título es inhábil por estas razones. El juez rechaza nuestra excepción. ¿Por qué rechazó? ¿Qué alegó en aquel tiempo? Que depositamos los 48 millones, pero en concepto de embargo, no de pago de lo reclamado. Entonces, ante esa notoria arbitrariedad, decimos, ¿qué hay acá? Detrás de esto, ¿qué hay? Y le digo, como no la conocía Antonia López en aquel momento, le digo a Fernández, ¿la conoces? Sí, la conozco. Por favor, que atienda lo que está haciendo,
porque hablé con Sixto Melgarejo, el otro camarista, él me dijo que entendía, pero que hable con los demás, y yo no la conocía, que no firme por firmar nomás. Eso fue absolutamente ineficaz a la vez, porque un mes después salió la sentencia confirmando lo de primera instancia, o sea que todo ese esfuerzo y esa conversación no tuvo ningún resultado. O sea que en realidad Fernández Lima le llamó o no a la jueza. No tengo la menor idea. Pero o sea, podemos suponer que no le llamó porque si no hubiera fallado a favor de su cliente. Bueno, y sí, no sé, o al menos si tenía alguna incidencia su llamada, alguna consideración, pero no sucedió ni una ni otra cosa. ¿Y quién era el tercer integrante del tribunal? No, Orrego. ¿Y ellos fue unánime o en disidencia? 3-0 en contra mía. ¿Que ratificaban que en realidad había que seguir con el juicio de cobro de guaraníes? No, que ya confirmaban que había que cobrar los 48 millones de guaraníes. Allí me sustituye como abogado el cliente ¿Te cambió? Sí, me cambió por otro abogado y otro es el que ha promovido luego un juicio ordinario para tratar de recuperar. Y yo le digo a Fernández Lima, te pido esto personalmente, porque yo le recomendé al cliente que deposite ese dinero diciéndole, esto vamos a ganar sí o sí. Se demanda con un cheque que no es el tuyo. El cheque que te dicen que entregaste es un cheque robado. Entonces estos son, en un juicio ejecutivo, son elementos que hacen ineficaz la acción. En aquel tiempo, ¿volviste a hablar con Fernández Littman después que este tribunal haya fallado? No, ya no. ¿Qué sentido tenía? No, nada. ¿Pero te compromete esa conversación, doctor Paciano? Es lo que te decía Javier. En aquel momento en que vivíamos los abogados, muchas veces cuando algo no funcionaba muy bien, íbamos y preguntábamos, ¿qué está pasando acá? ¿Quién está detrás? En otras palabras, muchos que ejercen, que hasta hoy la profesión, en muchas ocasiones han recurrido al jurado de enjuiciamiento. Yo mismo he recurrido denunciando, acusando, por eso lo conocí a Raúl Fernández. Y en esta ocasión le pregunté esto. ¿Y si alguien te llama ahora a vos? ¿Cómo que alguien me llama? Para pedirte el mismo favor que le pediste a Fernández Littman. Pero, ¿por qué lo haría? ¿Por la posición en la que estás? Ah, no. No. Yo en aquel momento era abogado. Yo pedía y fui a hablar con el camarista como abogado también. Y como no la conocía Antonia López, le pedí que me haga una introducción hacia ella y que atienda lo que estaba sucediendo. Esa es la síntesis de esta cuestión.